La semana pasada Justin inició un capítulo nuevo en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y el día de hoy vamos a ir desde el capítulo 27, versículos 15 al 31. Quisiera igual agradecer a los hermanos, tanto a Justin como al hermano Jorge, que cubrieron el púlpito estos 2 domingos que yo estuve fuera. Doy gracias a Dios que esta es la primera vez que he salido de vacaciones y no hemos tenido que traer un pastor de afuera a que predique, así que ya me voy a ir más seguido. Es un aviso. No, pero doy gracias al Señor por la vida de ellos, que el Señor los siga usando con fidelidad. Así que Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 31. Y cuando lo tengan, si por favor pueden responder con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amado Padre, damos gracias por la gloria de este Salvador que voluntariamente fue humillado. Señor, nosotros jamás hemos experimentado este tipo de humillaciones y somos dignos de recibirlas. Nosotros jamás hemos estado sentados desde la eternidad en forma de Dios, Señor. Esos no somos nosotros. Nosotros, Señor, somos pecadores, pero nunca hemos recibido este tipo de humillación por nuestros pecados. Y Él es glorioso, pero voluntariamente se ha humillado. Padre, gracias por este Salvador que nos has dado. Te pido, Señor, que por medio de este relato, tú nos hagas ver, Señor, nuestro orgullo para poder crucificarlo, Señor. Que la humildad de nuestro Salvador ilumine la oscuridad de nuestro orgullo, Señor, para poder crucificarlo sabiendo
que no somos gloriosos como Él, pero Señor, muchas veces sentimos que tenemos más derechos que Él. Señor, no somos gloriosos como Él, pero muchas veces nos ofendemos y nos enojamos de una manera como si fuésemos mayor a Él. Así que, Señor, que la exposición de tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que transforme nuestros corazones para que Cristo sea exaltado, nuestro pecado crucificado y tu pueblo sea edificado. Te lo pedimos, Señor, y te rogamos por los que están aquí, que no han creído, que pueda tu Espíritu Santo hablarles al corazón de una manera que yo no puedo, y que pueda aplicar estas verdades y mostrar este Salvador a los corazones para que sean convertidos y llevados de muerte a vida. Te lo rogamos, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros leemos este tipo de relatos, o cuando leemos el relato que vimos la semana pasada, juntamente con esto, una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado es de no caer en el error de pensar que en estos relatos Mateo simplemente nos está comunicando los hechos. Es decir, debemos tener cuidado de pensar que este pasaje está aquí simplemente porque Mateo no tenía ninguna otra cosa que decirnos, o simplemente porque Mateo está recordando las cosas que sucedieron y está poniéndolas por escrito en su evangelio. Ciertamente estas cosas son históricas, ciertamente estas cosas sucedieron y Mateo fue testigo de ellas. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, debemos nosotros tratar de entender que la razón por la que Mateo está poniendo estos relatos aquí es porque quiere mostrarnos o quiere darnos unos lentes doctrinales con los que nosotros debemos entender lo que estaba sucediendo en la cruz. Es decir, si usted nota que el texto una y otra vez está describiendo las humillaciones, las traiciones o las injusticias que sufrió el Señor Jesucristo, es porque en un sentido Mateo quiere que al nosotros ver las humillaciones, al nosotros ver las traiciones que el Señor Jesucristo experimentó, nosotros podamos entender el tipo de juicio que nosotros merecíamos. En un sentido, hermanos, Mateo nos da todos estos detalles para que a medida que tú lo vayas leyendo puedas ver que el Señor Jesucristo no solamente estaba yendo a la cruz, sino que antes de ir a la cruz se identificó contigo. Es decir, Jesús no solamente se identificó contigo en la cruz, ciertamente ese es el clímax en el que Jesús se identifica, pero Jesús se estaba identificando contigo y conmigo desde el momento en el que Él estaba siendo juzgado. Desde el momento en el que Él fue traicionado, ya Mateo quiere que nosotros veamos cómo el Señor Jesucristo se está identificando con nosotros. Gracias, hermano. ¿Por qué? Piénselo de esta manera. ¿Por qué es que este pasaje está aquí? ¿Por qué Mateo nos dice que Jesús fue crucificado o fue condenado en lugar de un criminal? Porque tú y yo somos criminales. ¿Por qué es que el texto no dijo simplemente y un día a Jesús lo pusieron en un lugar, lo azotaron y se lo llevaron a la cruz? ¿Por qué tiene que estar este pasaje aquí? Porque en un sentido el texto quiere que tú veas que la razón por la que Jesús estaba siendo tratado como criminal es porque tú y yo actuamos como criminales. Hermano, piénsalo de esta manera. Si todos los pecados fuesen pecados que llevan a la cárcel, ¿cuántos de nosotros estaríamos ahorita en la cárcel? ¿Cuántos de nosotros merecemos la cárcel? Yo sé que hay muchas cosas que no te llevan a la cárcel, no te lleva a la cárcel ser un envidioso, pero si la envidia, si saliera una ley que dijese todos los envidiosos tienen que ir a la cárcel, 30 años, ¿cuántos de nosotros estaríamos en la cárcel? Yo sé que los pensamientos malos, los pensamientos cuando yo pienso contra mi hermano algo pecaminoso, yo sé que eso no te lleva a la cárcel, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos en la cárcel si saliera una ley que dijese, desde hoy en adelante, todo el que tenga un mal pensamiento contra su hermano va a ir a la cárcel? ¿Cuántos aquí estaríamos presos? Sería más fácil plantar una iglesia en la cárcel que acá afuera, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que el texto nos está mostrando no es coincidencia que Jesús sea tratado como criminal. Él está muriendo por personas que actúan como criminales toda la vida. Lo mismo lo que se vio la semana pasada. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué es que la Biblia nos dice que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata? Por 30. ¿Cuántos son 30 monedas de plata? Ni siquiera sabemos el día de hoy cuánto es eso. Pero ¿sabe por qué la Biblia nos da todos esos detalles? Bueno, no es coincidencia que en Éxodo 12, 21, 32 se nos diga que los esclavos costaban 30 monedas de plata. Si usted mataba a un esclavo, usted tenía que pagar 30 monedas de plata. ¿Y por qué entonces Judas lo vendió por 30 monedas de plata? Porque precisamente Jesús tenía que ser tratado como esclavo porque estaba muriendo en el lugar de los esclavos. Así que todos estos pasajes, hermano, yo lo que le quiero pedir, mientras vaya usted leyendo esto, no caiga en el error de pensar, wow, pobrecito Jesús, lo traicionaron. Sí, pobrecito, pero ese no es el punto del texto. Wow, pobrecito Jesús, cuando él era el justo, tuvo que morir en lugar de Barrabás, y Barrabás era un injusto. Hermanos, sí, todo está eso ahí, nos muestra las injusticias del mundo en el que vivimos, nos muestra las injusticias de la sociedad en la que vivimos, pero ¿sabes qué nos muestra eso? La gravedad de tu pecado y la gravedad del mío. ¿Qué tan profundo es tu pecado, hermano? Que Dios dijo, la única manera en la que yo voy a perdonar a los miembros de Gracia Eterna, a esos esclavos, es que mi hijo sea tratado como esclavo. ¿Qué tan profunda es nuestra maldad que el Señor vio desde el cielo tu corazón y mi corazón y dijo, la única manera en la que yo voy a perdonar a los miembros de Gracia Eterna es que mi amado hijo sea tratado como un criminal? Oh, hermano, si tú quieres ver qué tan terrible es el corazón del hombre, tú no tienes que ver las noticias. A veces vemos las noticias y decimos, la guerra en Irán. Oh, pastor, qué malo es el hombre, ¿verdad? Sí, y eso nos muestra que el hombre es pecaminoso. Pero si tú quieres entender qué tan profundo es tu pecado y qué tan profundo es la maldad que hay en nosotros, mira la cruz. Mira a Jesús agonizando camino a la cruz. Mira a Jesús diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Qué tan terrible es tu pecado que el Hijo de Dios, el omnipotente, el que todo lo puede hacer, hubo una sola cosa que no quería hacer. Y era ir a la cruz para perdonar tu pecado. Hermano, definitivamente, este pasaje tiene una tensión muy interesante. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira lo que está experimentando Jesús. ¿Por qué? Porque estos pasajes nos comunican el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras Jesús estaba experimentando todas estas injusticias, nos estaba mostrando su amor. Pero el otro lado de la tensión es, ¿quieres ver lo pecaminoso del hombre? Mira este pasaje. Porque este pasaje nos muestra que el hombre estaba tan perdido que no había otra manera de que fuese solucionada su condición. Así que, una vez más, mientras vayas viendo este pasaje, bórrate de la mente todas esas cosas que a veces hemos aprendido en películas. Cuando yo no era creyente, yo me acuerdo que yo miraba películas en el tiempo de Pascua y yo decía, esos desgraciados, ¿cómo trataron de injusto a Jesús? Y me sentía mal por él también, porque lo ponen ahí con una cara de denme lástima. Y aunque yo no dudo, hermano, que Jesús estaba sufriendo, estaba agonizando de pensar lo que iba a experimentar cuando la ira del Padre cayese sobre él, bórrate esto de la mente y mira este pasaje no para tenerle lástima a él, sino para tener gratitud con él y para odiar tu pecado. Por eso es que quisiera que nosotros veamos este pasaje en tres partes. Primero vamos a ver de los versículos 15 al 21 los deseos pecaminosos de la multitud. Después del versículo 22 al 26 vamos a ver los deseos pecaminosos
de Pilato. Y después del versículo 27 al 31 vamos a ver la salvación de Dios por medio de la humillación. Así que podríamos pensar en este pasaje como un tipo de diamante en medio de un mundo oscuro. No sé si alguna vez usted ha visto los que saben de joyería. Usualmente cuando quieren observar un diamante ponen una manta negra abajo y luego ponen el diamante encima para que el negro haga un contraste con el brillo del diamante y el brillo del diamante brille más en medio de la manta negra. Bueno, algo así vamos a ver aquí, porque lo que el texto nos comunica una y otra vez es la perversidad del corazón del hombre, pero termina con el diamante de la cruz mostrándonos a un Salvador perfecto. Los dos primeros puntos son terribles. Los dos primeros puntos yo creo que son muy malas noticias que nos hablan de qué hay en tu corazón y qué hay en mi corazón. El tercer punto es el diamante en medio de una manta negra que nos dice la solución para nuestro corazón. Por eso, note cómo el texto continúa mostrándonos el lado negro o el lado oscuro del corazón del hombre. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Note usted que el pasaje no nos está presentando un caso en el que hubiesen ciertas dudas acerca de la culpabilidad de Barrabás. Note que la manera en la que Mateo describe a Barrabás es muy clara, porque dice que era un preso, lo cual quiere decir que si ya estaba preso es porque posiblemente ya había sido encontrado culpable, y al mismo tiempo nos dice que era un hombre bastante famoso llamado Barrabás. Piense en el criminal más grande de su país. Ese era Barrabás. Piense usted en el criminal más grande del mundo. Ese era Barrabás. Era una persona que no solamente hacía cosas malas, sino que todo el mundo sabía que él hacía cosas malas. Y ahora la pregunta aquí que debemos hacernos es, ¿por qué el texto nos presenta a Barrabás como un hombre famoso? ¿Por qué el texto nos da estos detalles? Y la razón por la que nos da esos detalles es porque quiere que nosotros veamos cómo el corazón humano se deleita más fácil en un hombre perverso que en un Salvador bueno. Esa es la realidad del corazón humano. El corazón humano se deleita más fácil en hombres perversos que en un Salvador bueno. Y usted dirá, pastor, eso era en el pasado. Hermano, yo he escuchado cristianos hablar de sus políticos favoritos con un ímpetu, con unas ganas. Y cuando les pregunta de Cristo dicen, yo no sé. Las cosas no han cambiado mucho. Yo he escuchado a cristianos justificar cosas perversas, o he escuchado a cristianos justificar cosas malas por las circunstancias, y cuando se les pregunta acerca de Cristo se quedan callados. Las cosas no han cambiado tanto. Es más fácil que un cristiano se avergüence por hablar de Cristo que se avergüence por hablar de un delincuente. O es más fácil que una persona que no es cristiana defienda a un hombre perverso que ha cometido algún pecado, que ha cometido alguna atrocidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien comete algo malo y dice, sí, eso es por el contexto en el que vivía? En nuestros países, el narcotráfico es por la pobreza, pastor. Si no hubiese pobreza, no habría narcotráfico. Con mucha facilidad, hermano, y esto tienes que verlo tú dentro de tu corazón, con mucha facilidad tu corazón encuentra cierto deleite en los hacedores de maldad. Eso es lo que el texto nos quiere mostrar. No es coincidencia que el texto describa a Barrabás como un criminal famoso. Está diciendo Mateo, los pecados que cometió Barrabás nos muestran lo que había en el corazón de aquella multitud. Y cuando nosotros vemos el expediente de Barrabás, era una fichita, hermano.
Si usted ve en Juan 18:40, dice que era un ladrón. Cuando usted ve Lucas 23:19, dice que Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era un revoltoso, era un revolucionario. Barrabás es lo que conocemos el día de hoy como un guerrillero. Él no le gustaba el gobierno, así que él estaba pensando en derrocar el gobierno. ¿Alguna vez usted ha fantaseado con eso, hermano? ¿Quién no derrocará a ese hombre que tenemos como presidente? Hermano, tú estás diciendo, necesitamos un Barrabás. Alguna vez, yo he fantaseado muchas veces, no con este, con todos. Si hay algo que yo batallé mucho cuando me convertí al Señor, era pensar que los mandatarios fueron dados por Dios. Pero eso es historia para otro momento. En nuestro corazón muchas veces está el deseo de necesitamos un Barrabás que nos defienda. Necesitamos a alguien que haga el trabajo sucio, pero lo que el texto nos está mostrando, hermano, es realmente lo que esto estaba sacando a la luz era lo que había en el corazón de aquella multitud. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando habla de este evento, aunque Pedro reconoce que Dios estaba controlando todo lo que sucedía, también describe a estos hombres como inicuos. Nos dice en Hechos 2:23 que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice Pedro, lo que sucedió aquel día, Dios lo controló. No tomó a Dios por sorpresa. Así que lo que está sucediendo aquí no toma a Dios por sorpresa, pero dice el apóstol Pedro, eso no quita que ustedes lo prendieron y mataron por manos de inicuos. Eso sacó a la luz la iniquidad que había en el corazón del hombre. Por eso es que note que cuando el apóstol Pedro, cuando Mateo describe a este evento, en 3 ocasiones dice que ellos quisieron a Barrabás. Si usted nota el versículo 15, dice que en aquel tiempo se les daba a un prisionero el que ellos quisieran. Después en el versículo 17 dice que Pilato les preguntó, ¿a quién queréis? Después en el versículo 20 dice que los principales sacerdotes persuadieron, y esa palabra quiere decir que le pidieron, deseaban, ¿qué deseaban? Que pidiese a Barrabás y Jesús fuese muerto. Esas palabras no son coincidencia. Nos está diciendo, Barrabás es un retrato del corazón humano. Vea usted cómo la Biblia describe el corazón del hombre y vea usted cómo la Biblia describe a Barrabás. Del corazón del hombre salen las blasfemias, del corazón del hombre salen los robos, dice, y Barrabás era un ladrón. Del corazón del hombre salen los asesinatos y Barrabás era un asesino. ¿Tú quieres saber qué hay en tu corazón? Mira Barrabás. Eso hay en tu corazón. Y eso es lo que había en el corazón del pueblo. Por eso el pueblo dijo, Barrabás se ve tan atractivo y Jesús tan despreciable. Si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo, yo sé que muchas veces los incrédulos se preguntan, me hubiese gustado ver a Jesús. No, no te hubiese gustado. Oh, cómo me hubiese gustado ver a Jesús y hablar con Él. Y nos ponemos románticos y acostarme en su pecho y preguntarle, no, si tú estás aquí y no has creído en Cristo y quieres saber cómo hubieses tratado a Jesús, mira a esta multitud porque ahí está representado tu corazón. Tú hubieses deseado la muerte de Jesús, tú hubieses disfrutado los azotes contra el Señor Jesucristo y tú hubieses deseado ver libre a un delincuente porque en tu corazón hay más deseos por lo perverso que por lo santo. Por eso es que si tú estás aquí y no has creído en Cristo, tú no necesitas un mejor comportamiento, tú necesitas un nuevo corazón. Tu problema no es que te portas mal, tu problema es que tienes un corazón malo. Y sí, si te portas bien, vas a empezar a portarte bien y no vas a ir a la cárcel, pero recuerda algo, el hecho que no vayas a la cárcel no quiere decir que no vayas al infierno. Mucha gente no va a la cárcel, pero pisa el infierno por la eternidad. Mucha gente pone la planta de sus pies en la iglesia todos los domingos, se porta bien cuando sale de aquí para ir por la eternidad al infierno. ¿Por qué? Porque el problema de raíz es el corazón, no los pies.
Esta multitud, hermano, tenía un problema muy interesante. Y es un problema que se encuentra en el corazón. Note que en el versículo 20 nuevamente dice que persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. La multitud fue persuadida por los líderes religiosos. Interesantemente, es como decir, ¿quiénes eran los líderes religiosos? Es como decir, los pastores. O si usted es católico, el Papa. Las personas que deberían de haber cuidado al pueblo estaban guiando al pueblo en contra de su Salvador. Pero lo interesante de este pasaje es la manera en la que ellos eligen a Barrabás. Haga esta pregunta, hermano. ¿Usted cree que a ellos les quedaba duda la culpabilidad de Barrabás? Ellos sabían que Barrabás era culpable porque era un criminal famoso. ¿Usted cree que a ellos les quedaba en duda que Jesús era inocente? No, ellos sabían que Jesús era inocente porque no había un solo cargo en contra del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué si sabían que Jesús era justo y Barrabás culpable, eligieron al culpable? Porque, hermano, el problema del pecador no es que no sabe distinguir entre lo justo y lo injusto. El problema del pecador es que sabe distinguir entre lo injusto y lo injusto. Con nuestros ojos vemos la justicia, pero con nuestro corazón amamos la injusticia. Por eso es que muchas veces hacemos lo que sabemos que no debemos hacer. ¿No le ha pasado a usted que a veces le responde a sus hijos de una manera pecaminosa y mientras les está respondiendo en su mente dice, yo sé que yo no debería hacer esto? ¿O no le ha pasado a usted que a veces escoge hacer algo que usted sabe que no debería hacer y mientras lo está haciendo dice, yo sé que no debería hacerlo, pero de todas maneras lo voy a hacer? Bueno, hermano, eso era lo que le estaba pasando al pueblo. Ellos veían a Jesús y podrían decir, yo sé que no ha hecho nada malo, yo sé que Jesús no es culpable y vamos a pedir su muerte. Y mientras pedían su muerte, ellos estaban seguros que Jesús era inocente, pero el amor por la injusticia y el amor por el pecado usualmente nubla la mente que conoce la justicia. ¿Quieres saber cuánto amamos nosotros el pecado, hermano? A veces mientras estamos pecando sabemos que no deberíamos hacerlo, pero lo seguimos haciendo porque el amor que tenemos en el corazón por el pecado nubla la mente. Nubla la mente y nos hace a lo malo llamarle bueno y a lo bueno malo. Hermano, ¿sabes dónde va a empezar tu lucha contra el pecado? Cuando tú y yo luchemos con el pecado que se asoma en el corazón, no con el pecado que sale por nuestros labios. ¿No le ha pasado a usted que a veces escucha gente que dice, pastor, tengo un problema, soy bien enojón? Y pasan 20 años y dice, tengo un problema, ¿cuál? Soy bien enojón. Entonces, ¿qué hiciste todos estos 20 años con ese problema? Bueno, lo reconozco. O no le ha pasado que a veces, sí, yo reconozco que soy esto y esto otro. Y ya, solo reconoce. Hermano, la lucha contra el pecado comienza cuando lo vemos en el corazón, no cuando lo podemos reconocer saliendo. Esta gente reconocía seguramente que Jesús no era culpable. El problema es que en su corazón no luchaban contra el amor a la injusticia. En su corazón seguían amando la injusticia, aunque con los ojos reconocían la justicia. Por eso, mucho cuidado con cómo nosotros luchamos con el pecado. Mucho cuidado porque aunque ya no somos como ellos, ya no estamos perdidos como ellos, en nuestra mente, en nuestro corazón sigue habiendo vestigios del viejo hombre. Mano, ¿cómo luchas tú contra el pecado? Esta gente, posiblemente cuando veían a Barrabás decían, yo no soy tan malo como Barrabás. Yo no he matado a nadie. Yo no le he robado nada a nadie. Yo voy a la sinagoga todos los sábados. Posiblemente ninguno de ellos se sentía tan malo como Barrabás, pero ¿sabe qué nos muestra este pasaje? Que aunque ninguno de ellos había matado como Barrabás, ninguno de ellos había robado como Barrabás, ninguno de ellos había causado una revolución como Barrabás, todos ellos eran idénticos a Barrabás en su corazón. Por eso es que Barrabás no les incomodaba. Y por eso es que la lucha contra el pecado inicia en el corazón. Note cómo dice Salomón en Proverbios 24-29, cuando habla de las iniquidades que destruyen tu alma.
Y creo que nos puede mostrar lo que estaba pasando por el corazón de esta multitud. Dice, el cómplice, ¿y qué es un cómplice? Alguien que sabe algo y no lo detiene. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Sí nota que dice que el cómplice del ladrón aborrece su alma, no dice que el ladrón aborrece su alma. Estas personas fueron cómplices de Barrabás, aborrecían su alma. No dijeron nada, aborrecían su alma. ¿Quieres saber cuánto tú aborreces tu alma? Piensa en los pecados que se cometen delante de ti y tú no frenas. Así tú aborreces tu alma. Yo creo que yo aborrezco mi alma más de lo que me gustaría aceptar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por el simple hecho de que no me quiero incomodar, que peque, igual estoy cansado de decirle a la gente que no peque, y igual pecan, igual mis palabras no cambian nada. Bueno, eso tiene lógica humana, pero no tiene lógica divina, porque dice Salomón que el cómplice del ladrón, no tienes que robar para odiar tu alma. Con que tú veas al ladrón robar y no hagas nada, no lo detengas, no digas nada, tú ya estás aborreciendo tu alma. Así que, hermano, quizás tú y yo no somos como esa multitud que se va a ir a parar ahí a decir, liberen a Barrabás y saquen a Jesús y maten a Jesús. Esta multitud era cómplice porque dijo, liberen a Barrabás. Nosotros a veces somos cómplices porque vemos a Barrabás pecar y nos quedamos callados. Eso es aborrecer nuestra alma. Hazte esta pregunta, hermano. ¿Qué es algo que tú estás viendo en la actualidad que dices, estoy aborreciendo mi alma? Puede ser un hijo que peca y no le dices nada, estás aborreciendo tu alma. Puede ser un hermano que peca y no lo reprendes, estás aborreciendo tu alma. Puede ser cualquiera de los que estamos aquí y tú no lo frenas y ves la injusticia. Y eso que nos dice que cuando tú y yo vemos la injusticia y no decimos nada, nos quedamos callados, ya nuestra alma está muy cómoda con la injusticia. Ya nuestra alma se acomodó tanto a la injusticia que ya no nos molesta y que ya no nos ayuda a ver que ofende al Señor. Ese es el corazón humano del lado de estas personas. Note que el problema de todas estas personas, una vez más, no era la falta de conocimiento. El problema del corazón no es, otra vez, que no conoces el bien y el mal. El problema es que conocemos el bien y el mal, pero preferimos el mal. No es un problema de entendimiento, es un problema de preferencia. Y es lo mismo que pasaba con Pilato. A todos estos la luz del justo les resplandeció, pero prefirieron quedarse en las tinieblas. En el caso de los judíos, la luz del justo les resplandeció, pero prefirieron quedarse con Barrabás. En el caso de Pilato, note que el texto nos dice que Pilato sabía que Jesús era justo, pero prefirió quedarse en la iniquidad. Es por eso que el apóstol Juan decía que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que los hombres no pudieron ver la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. La luz resplandeció y los hombres dijeron, veo la luz y no me gusta, me siento más cómodo en las tinieblas. Y note qué es lo que le pasa a Pilato, porque el texto nos dice que Pilato sabía que Jesús era inocente y que lo habían entregado por envidia. También nos dice que de manera inusual y hasta extraña, la esposa le mandó un mensaje y le dijo, no tengas nada que ver con este justo porque me ha atormentado en sueños. Al parecer esta mujer soñó con Jesús y en ese sueño ella vio que Jesús era justo. No nos dice nada más. No sabemos qué soñó, no sabemos si lo vio, no sabemos si escuchó. No nos dice nada más. Lo interesante de este texto, hermanos, es que aquí todo el mundo está diciendo que Jesús es inocente. Y lo interesante del texto, para humillación de los judíos, es que la única que dijo, este es justo y no merece la muerte con todas sus palabras, fue una mujer gentil. Una mujer que nunca posiblemente se había parado en una sinagoga, una mujer que nunca había leído la Biblia, una mujer que para nada estaba esperando un Salvador. Y eso es lo que hace más grave la culpabilidad del pueblo
y la culpabilidad de Pilato. Entonces el siguiente punto es los deseos perversos del corazón del Pilato, porque note qué es lo que dice el texto. Dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ya Pilato ha sido advertido, no tengas nada que ver con ese justo. Ya Pilato nos dice que él sabía que había sido entregado por envidia. ¿Y qué hizo Pilato con toda esa información? Les preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Note usted hacia dónde se inclina el corazón de Pilato. En el caso de los judíos, amaban o odiaban a Jesús al punto que el odio por Jesús sacó a la luz el amor que ellos tenían por la gente como Barrabás. En el caso de Pilato, se nos dice que Pilato sabía que Jesús era inocente y al mismo tiempo se nos muestra a Pilato queriendo complacer a la gente. ¿Cuál era el problema de Pilato? El problema de Pilato otra vez no era la falta de información, era que Pilato con la mente conocía que Jesús era justo, con el corazón él estaba preocupado por complacer a la gente. Y hermano, si tú piensas que tener deseos por complacer a la gente no es peligroso, mira que una persona colaboró para ser injusto contra el Señor Jesús por querer complacer a la gente. Y aquí déjeme ser cuidadoso con que lo digo, porque alguien aquí puede decir, sí, pastor, a mí por eso no me importa lo que la gente piense. Que la gente piense lo que quiera. Casi siempre las personas que dicen eso son las personas que sí le dan razón a la gente para pensar mal de ellos. Yo hago lo que quiera y que la gente piense. No, no estamos diciendo eso. La Biblia no dice, haz lo que quieras y que la gente piense lo que quiera. La Biblia dice, obedece a Dios sin importar lo que la gente diga. La Biblia no dice, tú puedes hacer lo que te dé la gana sin preocuparte de lo que la gente opine. No, eso lo dice el mundo. La Biblia dice, tú vas a hacer lo que Dios manda y no te preocupes de lo que diga la gente. Así que si tú no estás obedeciendo a Dios, a ti sí te debería de importar lo que la gente dice. Si tú eres una persona perversa, eres una persona que le da rienda suelta a sus deseos y después te defiendes diciendo, a mí me da igual lo que la gente diga. No, a ti no te debería dar igual. Tú toma en cuenta lo que la gente dice, porque te están viendo. Pero eso no es lo que pasó con Pilato. En el caso de Pilato, el problema es que tenía toda la información necesaria para obedecer a Dios, para honrar al Salvador, para honrar a Dios, pero decidió inclinarse al hombre mientras le dio la espalda al Creador. De hecho, Marcos es mucho más gráfico en este sentido que Mateo, porque dice en Marcos 15:15 que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Realmente, cuando Marcos dijo que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo que sea que viniera después de eso, estaba mal. ¿Por qué, hermano? Porque tener deseos por satisfacer a las multitudes te dice dónde tú está inclinado tu corazón. Servir a Cristo es un enemigo de querer complacer a las multitudes. Pilato estaba en una condición complicada. ¿Sabe por qué? Porque Pilato era un gobernador con mucho poder, pero no era un gobernador con todo el poder. Arriba de él estaba el Imperio Romano. Y debajo de él estaban los judíos. Él era un puente entre el Imperio Romano y los judíos. ¿Y cuál era la tarea de Pilato? Asegurarse de que los judíos no representasen un problema para Roma. Así que él tenía que complacer a sus jefes en Roma. Y para complacer a sus jefes tenía que complacer a los judíos para que no hicieran desastre. Era más o menos como decir así, la tarea de Pilato era tener a raya a los judíos. Así que Pilato odiaba a los judíos posiblemente, pero con tal de que no hagan nada, les daba lo que querían. Por otro lado, Pilato tenía que complacer a los hombres porque para poder seguir escalando en su trabajo, en el gobierno, tenía que complacer a sus jefes.
Ahí estaba Pilato. Y hermano, déjame decirte, aunque tú no eres el gobernador de nada, usualmente ahí estamos nosotros. Con la esposa. Regaño a los hijos para que la esposa se calme. O no regaño a los hijos porque la esposa se enoja. Si los regaño, mi esposa me regaña, así que mejor no. Porque aquí vamos a ser muchos regañados. Si los regaño, mi esposa se enoja y la salida a comer se dañó, así que mejor no. Ahí estamos nosotros muchas veces, entre complazco al hombre, obedezco a Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que cada vez que tú y yo cedemos a complacer al hombre, estamos dándole la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar al hombre y servir a Cristo. Hay muchas veces que para hacer lo correcto, tú tienes que dejar que las personas se enojen. Y hay muchas veces que tú tienes que recordarte esta verdad. El hecho que la mayoría esté enojado no quiere decir que tienen la razón. Hay mucha gente que tú puedes hacer algo y la gente se va a enojar. No quiere decir que tienen la razón. La verdad no es democracia. La verdad no se pone en una democracia en la que ¿quiénes votan que esto está bien? Yo. ¿Y quiénes votan que está mal? Entonces la mayoría gana. No, la verdad es la verdad y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que si tu obediencia a la palabra de Dios hace que el mundo entero se enoje, gloria a Dios. Por eso cuando tú veas al mundo enojado contra ti, no caigas en el pecado de Barrabás. ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? No caigas en el pecado de Pilato. La justicia no se pone a votación. Cuando tú ves al mundo entero enojado contra ti, si yo puedo decir, por amor a la palabra, yo estoy aquí, hermano, es ahí donde Dios te quiere. Por amor a la palabra, Cristo sufrió la cruz. Por amor a la palabra, Pablo perdió la cabeza. Por amor a la palabra, Pedro fue crucificado de cabeza. Por amor a la palabra, somos odiados. Gloria a Dios, porque bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. Diciendo toda cosa de clases contra vosotros, mintiendo, dice el Señor Jesucristo, regocijaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero Pilato no hizo eso. Pilato, queriendo complacer a los hombres, mandó golpear a Jesús. Note cómo dice en el versículo 24. Esta es una cosa bien rara que Pilato hizo. Porque Pilato ya no haya qué hacer, dice, estos locos no quieren dejar a este pobre hombre y quieren soltar a este. Y Pilato dice, por un lado, yo sé que él es inocente y no debería morir. Por otro lado, si yo no dejo que lo maten, estos van a hacer un desastre aquí y mis superiores en Roma me van a despedir. Así que Pilato estaba en una encrucijada entre elijo creer que este es justo, elijo a Cristo o elijo mi trabajo. Eligió su trabajo. Pero note el manto de justicia con el que se tapa Pilato. Dice que tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato, en un acto de querer esconder su injusticia, la sacó a la luz. Hermano, hay gente que sí puede pensar, no, pero Pilato, ¿hay qué culpa, pastor? La multitud lo mató, no fue Pilato. Déjeme le pongo este ejemplo. Supongamos que a usted lo citan en la corte de West Valley y le toca a un juez que dice, yo no veo que este haga nada malo, pero háganle lo que quieran. Y le dice a los guardias, golpéenlo. ¿Cómo se sentiría usted? Y solo se lava las manos. No, hermano, Pilato no es inocente, está escondiendo su culpa detrás de un acto aparentemente inocente. Ninguno de nosotros aceptaría eso. Ningún juez bueno haría eso. ¿Por qué? Porque si alguien tenía el poder para decir esto es justo y esto así se queda, no me importa lo que el pueblo piense, era Pilato. Pero eso es lo que hace el amor a la admiración humana, te hace cambiar tus convicciones, o mejor déjame te lo digo de esta manera. El deseo por ser admirado a los hombres no te hace cambiar tus convicciones, te quita todas las convicciones.
Si tú necesitas ser aplaudido, tú no tienes convicciones. Si tú necesitas ser admirado, no importa lo que tú hagas, tú no tienes convicciones. A ti no te mueve una convicción, a ti te mueve una ambición. Por eso es que decía que cuando dijo que por complacer a los hombres soltó a Barrabás, el pecado inició no cuando soltó a Barrabás. Escúchalo bien. El pecado de Pilato no inició cuando soltó a Barrabás, sino cuando en su corazón dijo, yo necesito que los hombres me aplaudan. Lo que él hace después de eso es pecado. Déjame te lo pongo de esta manera. Tú puedes pararte detrás de este púlpito y predicar el mejor sermón de la historia, pero si en tu corazón estaba, yo quiero que los hombres me aplaudan, ese sermón fue una manera de ofender a Dios, una manera muy elegante. Porque cuando el corazón necesita la atención humana, no importa lo que haga, lo que sea que está haciendo es pecado. Tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, tú puedes sonar muy espiritual en tu trabajo, pero si en tu corazón está el decir, yo quiero ser el mejor porque necesito que mi jefe me reconozca, necesito que mis compañeros me reconozcan, no importa lo que tú hagas, el pecado comienza cuando tu corazón tiene deseos de ser reconocido por el hombre. Por eso ten mucho cuidado. Tú y yo sabemos que podemos sonar espirituales. Yo sé que yo puedo sonar espiritual y hacerle sentir a usted que yo soy bien espiritual y engañarlos. Yo lo sé. Pero alguien decía, un puritano llamado William Gurnall decía que la hipocresía es una vela muy, muy delgada para enceguecer a Dios. La hipocresía le pone un manto a los ojos ajenos. La hipocresía, cuando yo soy hipócrita, yo hago que tú veas la realidad como yo quiero. Pero yo no puedo hacer que Dios vea la realidad como yo quiero. Dios sabe por qué estoy yo parado detrás de este púlpito hoy. Dios sabe por qué tú estás aquí hoy. Dios sabe por qué tú vas a ir a trabajar mañana. Dios sabe por qué tú le hablas a tu esposa como le hablas. Dios sabe por qué tú haces lo que haces. Así que la hipocresía te ayuda a moverle la realidad o a distorsionar la realidad del prójimo, pero nunca va a distorsionar la realidad de Dios. Ten mucho cuidado con esto. Pilato se lavó las manos esperando ser reconocido como un hombre justo, como un hombre inocente. Inocente soy yo, dice él. Pero en los ojos de Dios él no era inocente. Proverbios 17:15 dice que el que justifica al impío, como Pilato lo estaba haciendo, y el que condena al justo, como Pilato lo estaba haciendo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquí Salomón habla de dos sujetos, uno que condena al justo y el otro que justifica al impío. Dice, los dos son abominación. En el caso de Pilato es doblemente abominación porque estaba haciendo el pecado de dos hombres él solo. Así que su lavado de manos no le sirvió de mucho. Se quedó con una buena reputación ante los hombres, pero con una pésima reputación y una pésima condenación delante de Dios. Que de hecho Pilato mismo testifica la justicia de Cristo de una manera que yo creo que ni él se dio cuenta. Note que cuando Pilato trae a Jesús delante de la multitud y ellos empiezan a gritar que libere a Barrabás y que Barrabás salga libre, Pilato les pregunta, pues ¿qué mal ha hecho? Esa pregunta es sumamente importante, porque esa pregunta ya la hemos visto en otro lado. Si usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron en Génesis capítulo 3, versículo 13, cuando Dios vino a confrontar a Eva, le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Esa pregunta Dios la hizo con el propósito de sacar a la luz la pecaminosidad de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, Dios viene y les pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta a Eva, y era una pregunta retórica, una pregunta que no espera respuesta. Era una pregunta para sacar a la luz la culpabilidad de Eva y Adán, o de Adán y Eva. Pero cuando Pilato hace esta pregunta, no pregunta para sacar a la luz la pecaminosidad de Jesús, sino para sacar a la luz la inocencia. ¿Qué mal ha hecho? Y es ahí donde está el contraste. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla de Adán, dice,
¿qué has hecho? Eres culpable. Cuando se habla de Jesús dice, ¿qué mal ha hecho? Este no es culpable. Y es ahí cuando entendemos por qué tuvo que morir en lugar de Barrabás. ¿Por qué? Porque está muriendo en lugar de un descendiente de Adán. Los deseos de Adán estaban en el corazón de Barrabás, y porque está muriendo en tu lugar y en mi lugar, porque está muriendo para cubrir a alguien que sí era culpable. Esto es lo interesante de este texto, que de Jesús no se podía decir nada malo, pero murió en lugar de personas de las que no se puede decir nada bueno. ¿Por qué nos muestra una y otra vez que Jesús es inocente y que Barrabás era el perverso? Hermano, porque en esta historia tú eres Barrabás. Tú estás sentado a un lado de Barrabás. Y tú eres Barrabás. Tú te casaste con Barrabás y Barrabás se casó contigo. Oh, pastor, es que el matrimonio es muy complicado. Hermano, si te casas con Barrabás, el matrimonio va a estar difícil. Y la próxima vez que digas, el matrimonio está muy complicado, ojalá que te tengas a ti mismo en mente. No a tu esposa, no a tu esposo. Esto es lo que Mateo nos quiere decir. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí está el glorioso intercambio. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ese es el evangelio explícito, mostrado al justo por los injustos, el justo tomando la carga del injusto y el injusto disfrutando de la libertad que el justo merece. Hermano, ¿sabes tú por qué Jesús fue tratado como Barrabás en la tierra? Para que tú puedas ser tratado como Jesús en el cielo. Ese es el punto. Jesús fue tratado como Barrabás en la tierra para que tú seas tratado como Jesús en el cielo. De hecho, es muy probable que la cruz que cargó Jesús fuese la cruz que estaba preparada para Barrabás. Una cruz no se preparaba de un momento a otro. Y cuando Barrabás fue soltado no como un sospechoso, sino como un culpable. Él ya estaba sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo ya estábamos sentenciados a muerte. Por eso tenía que morir por alguien en el lugar de Barrabás. Un ya sentenciado a muerte, alguien que ya se sabía que era culpable, alguien que ya no tenía manera de sobrevivir, no tenía justicia propia. Por eso tuvo que morir Jesús, porque tú eres culpable, tú no tenías manera de sobrevivir, tú eres el que merecía la cruz y tú ya estabas condenado. El que no cree en el Hijo, ese ya ha sido condenado, dice Juan en Juan 3:36. Si tú estás aquí, tú no has creído en Cristo, tú ya estás condenado. Estás esperando el día en el que recibas el castigo, pero tú ya estás condenado. Cree en Él hoy. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay un contraste más claro que el contraste de Jesús y Barrabás. Es interesante que la palabra Barrabás quiere decir hijo del Padre. Así se llamaba él, hijo del Padre. Pero interesantemente, este hijo del Padre se comportó toda la vida como hijo del diablo. Es lo interesante. Pero lo interesante aún más es que el verdadero hijo del Padre fue tratado como si él hubiese cometido los deseos del diablo, para que los hijos del diablo por la fe seamos recibidos por el Padre. Eso es lo más interesante. Por eso, hermano, mira este texto y no sientas pena por Jesús, dale gracias. Que Él tomó el lugar de pecadores condenados, que Él tomó el lugar de pecadores que ya no tenían escape, pecadores para los cuales la cruz ya estaba preparada, pecadores para los cuales no tenían justicia propia, no podían defenderse a sí mismos, y dale gracias a Dios, porque como dice el apóstol Pablo en Efesios 1:6, es Dios el que nos hizo aceptos en el amado. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres acepto por Dios. Cree en Cristo porque somos aceptos en el amado. Si tú has creído en Cristo, voltea tus ojos allá. Hermano, ¿sabes por qué tú a veces te sientes que mereces la condenación? Porque sí la mereces. Por eso lo sientes. Tus pecados
¿Sigues teniendo a Barrabás allá adentro? ¿Cómo haces morir a Barrabás? Pon los ojos en el Señor Jesucristo. Y nota la manera tan clara en la que el texto nos muestra a Jesús cargando tu culpa y mi culpa. Quiero que te lleves a esta imagen para que sepas a dónde voltear la próxima vez que peques. Entonces los soldados del gobernador, versículo 27, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hinchando la rodilla delante de él, le escarnecieron diciendo: salve, Rey de los judíos. Hay mucha ironía en este pasaje. ¿Sabe cuál es la ironía? Que ellos están burlando de Jesús como rey y sin darse cuenta están hablando verdades acerca de Jesús. Cuando ellos le pusieron el manto, ellos estaban burlando de Jesús. Pero Jesús realmente es un rey. Cuando ellos le dijeron, salve, Rey de los judíos, ellos estaban burlando, pero sin darse cuenta estaban declarando verdades acerca del Señor Jesucristo. Y no es coincidencia que Mateo ponga esto aquí. Mateo nos está diciendo, el reino de Dios así se ve en la tierra. Todo el mundo cree que se puede burlar de él. Se burlaron de Jesús, se van a burlar de ti. Si perteneces al reino. El reino de Dios así se ve en la tierra. Por eso ya nos ha dicho que es como una semilla de mostaza. Parece algo pequeño, parece algo insignificante. Pareciera que todo el mundo se puede burlar de él hasta que ven venir al rey. Como dicen en mi pueblo, una cosa es llamar al león y otra cosa es verlo venir. Pareciera que el reino es pequeño, pero el reino es grande. La cosa es que el reino viene a través de la debilidad. Ahora, note cómo nos muestra Jesús cargando nuestra maldición. ¿Sabes tú por qué el texto nos dice que lo desnudaron? Porque está cargando la desnudez de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, supieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Por qué desnudaron a Jesús? Porque está cargando la vergüenza del pecado. ¿Sabes por qué nos dice que le pusieron una corona de espinas? No es para que te imagines cuánto duele que te pongan espinas en la cabeza. Ha habido en la historia muchos monjes que se ponen espinas en la cabeza para saber qué sintió Jesús. Ese no es el punto. Le pusieron una corona de espinas porque sin darse cuenta lo estaban identificando como el que cargó la maldición. ¿Qué fue lo que dijo Dios en Génesis 3:18? Que la creación espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Así que las espinas son un recordatorio de la maldición que entró al mundo. ¿Y por qué Jesús traía espinas en la cabeza? Porque estaba cargando la vergüenza, estaba cargando la condenación y estaba cargando la maldición del mundo. Así que, hermano, cuando peques, voltea para allá. El pecado te trae vergüenza, recuerda que ya alguien cargó la vergüenza por ti. El pecado te trae un peso en los hombros, recuerda que ya alguien cargó ese peso en su cabeza por ti. Por eso es que el autor de Hebreos dice en Hebreos 12 que puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos, esa es una acción voluntaria. Eso no pasa por casualidad. Tú tienes que mover tus ojos, tu mente al Señor Jesucristo. El conocimiento de Cristo no viene a ti. Tú lo buscas, vas a Él. Si tú quieres crecer en la vida cristiana, tú buscas conocer a Cristo y la gracia de Cristo te capacita para conocerlo a Él, pero nada pasa de manera pasiva. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, tú no vas a vivir como Cristo por accidente. No lo vas a hacer. Tu mente tiene que ser transformada, y tu mente es transformada cuando tú llevas cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, y ahí es donde empieza la lucha contra el pecado. Cuando el pecado me avergüenza, yo muevo mi mente hacia Cristo y yo recuerdo que Él cargó la desnudez que yo merecía cargar. Él fue desnudado para que yo fuese cubierto, y ahí tú estás luchando con el pecado. Nota qué imagen tan bella nos da el autor de Hebreos. Dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermano,
Él fue con gozo a la cruz para que tú vayas con gozo al cielo. Pero a veces pareciera que Él fue con gozo a la cruz y nosotros vamos tristes al cielo. Alguien decía que hubo más gozo en Jesús cuando fue en la cruz que de los cristianos cuando van al cielo. Hermano, cree de esa manera en Jesús, piensa en Jesús de esa manera. Esta semana cuando peques, y no te estoy invitando a pecar, te estoy diciendo que vas a pecar, mueve tu mente hacia allá y mueve tu mente a recordar qué tipo de Salvador tienes. Nota cómo dice el versículo 30 y 31, que escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Si tú ves esta imagen en la tele, te va a dar tristeza, porque ves a un indefenso Salvador a merced de sus verdugos, sufriendo, quizás con la mirada perdida, triste. Y hermano, aunque hay un aspecto humano de Jesús, cuando tú ves esto en la Biblia te debe dar gozo. ¿Sabes por qué? Porque sí, el texto dice que lo golpearon, que lo humillaron, que lo desvistieron, que lo hicieron cargar la cruz, pero cuando tú ves la mente de Cristo, la realidad estaba siendo interpretada de otra manera. ¿Cómo podemos ver la mente de Cristo? Isaías 50, ¿qué pasó en aquel momento? Mira lo que dice el profeta Isaías, o lo que dice Cristo a través del profeta Isaías. ¿Golpearon a Cristo? Sí. ¿Por qué? Di mis espaldas. Nota, entregué. Otra versión dice, entregué mis espaldas a los que me herían y entregué mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni esputos. Dice Jesús, la única razón por la que pueden tocar mis mejillas es porque yo las entrego. La única razón por la que pueden tocar mis espaldas es porque yo las entrego. La única razón por la que tú puedes ser salvo es porque Él se entregó. Si tú no has creído en Cristo, cree en Él, no como el Salvador que fue humillado, sino como el Salvador que se humilló. Amado Padre, te damos gracias porque Cristo entregó su vida. Nadie la quita, Señor, y aunque los golpes de los romanos fueron verdad, fueron reales, mucho más reales que si Jesús no hubiese querido entregar su vida, nadie la hubiese tomado. Y te rogamos, Señor, que esta visión de Cristo cambie nuestro entendimiento de Él y salgamos de aquí listos para obedecer, porque lo amamos, porque Él es glorioso, porque entendemos lo que Él nos ha dado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.